Marítima 100.9, ya en la recta final de Semanario 1, Periodismo sin Photoshop, aquí por Marítima 100.9. Saludos, querida Leticia. Leticia nos escucha desde Qatar, doctor. Quería decirte, Leti, que Raúl Strauss Justiniano se acordó de que fueron compañeros de trabajo en la UPSA y me pidió con mucho cariño que te mande un saludo así de manera pública. Leticia Jordán Tapia. Sí, por favor, invítenle a mi querido doctor. Voy a tener el lujo de cerrar la jornada de este sábado 3 de marzo con esta entrevista al doctor Erlan Bacadíes. Él es nefrólogo, es director del Instituto del Riñón. Está ahorita chocho de la vida porque nuestro querido Pitito Ruiz, que es el gerente de Marítima, le ha regalado 2 discos que prepara Marítima cada año. El de arriba es de 2017 y el anterior es del año retrasado, con una selección de las músicas maravillosas que los oyentes de Marítima escuchan cuando están en sintonía de 100.9, sí, 40 años. Doctor Erlan Bacadíes, gracias por estar aquí. Lo he invitado por, como siempre, este tema de preocupación que tenemos con las enfermedades renales. El jueves coincide la fecha, el segundo jueves de marzo, se celebra a nivel mundial el Día del Riñón, coincide con el Día de la Mujer. Usted me decía que por eso, esta vez, cada año el Día Mundial del Riñón tiene un tema. El año pasado el tema central de la campaña fue la obesidad y la incidencia en la enfermedad renal, ¿verdad? Así es. Este año, doctor, ¿cuál es el tema y por qué es importante que exista un Día Mundial del Riñón? Buenos días a todos, buenos días Maggie, gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí en esta radio, donde siempre escucho la mejor música. Y para conversar de estos temas que son tan importantes. Es decir, ¿por qué hay un Día Mundial del Riñón? Para comenzar, ¿no es cierto? Porque las enfermedades de los riñones ahora se han tornado una epidemia en el mundo. ¿Qué es epidemia en el mundo? Cuando su incidencia en la sociedad es muy elevada. Es decir, cuando hay más de 10% de la población enfermos de alguna cosa, se dice que hay una epidemia. Es el concepto epidemiológico que tengo, ojalá que no haya cambiado desde mi formación médica. Entonces, más del 10% de la población en el mundo, de personas de más de 20 años, tienen algún problema de los riñones. Y esto es muy importante. Hay muchas personas que sus riñones ya no les funcionan. Por suerte son los menos, pero también todas las personas que tienen algún problema de los riñones es un factor de riesgo más para tener complicaciones cardiovasculares y vivir menos. Entonces creo que bien merecido es que la Organización Mundial de la Salud y todas las asociaciones médicas, y ni qué decir de las especialidades en el mundo, consideren cada año, es decir, en el mes de marzo, el segundo jueves, en la fecha que caiga de cada año, el segundo jueves de cada marzo de cada año, se lo considera el Día Mundial del Riñón. ¿Y esto para qué se hace? Para que se preste atención a los riñones y trate de llevar una vida para prevenir todas las enfermedades que se pueden prevenir de los riñones, y para los que tienen alguna enfermedad renal puedan sobrellevarla, puedan convivir con ella de la forma también, de la mejor forma posible, para que esta enfermedad no dañe más precozmente los riñones y no dañe también al resto del organismo. El riñón tiene funciones que son muy importantes. Eso le iba a preguntar yo, ¿cuál es la importancia de...? Es decir, que ustedes ven que todo lo que nosotros ingerimos, en cuanto a los lípidos, grasas, aceites y los hidratos de carbono, que son azúcares y masa, pan, yuca,
toda esta papa, pastas, todo eso se puede transformar en el organismo hasta anhídrido carbónico y agua. Pero las proteínas, carne, huevo, leche y las proteínas vegetales también de los granos, soya y demás cosas, porque tienen un alto contenido proteico, esos desechos solamente se van a eliminar por el riñón. Y cuando el riñón disminuye su filtración glomerular, eso se va aumentando. El riñón es un órgano doble, es decir, que con un solo riñón nosotros podemos, es decir, qué sabio que ha sido la biología, la naturaleza en proporcionar órganos y colocarlos en su debido lugar. Siempre que paso clase a los estudiantes de medicina y a los médicos también, les digo que cada cosa tiene su razón de ser, ¿no es cierto? ¿Y por qué los riñones están colocados? ¿Por qué son dobles? ¿No es cierto? ¿Por qué están colocados donde están, tan protegidos? ¿No es cierto? Porque son frágiles los riñones, ¿no es cierto? Una patada, un accidente puede fracturarlo el riñón se parte con un golpe, con algo, una cosa, y el riñón cuando se trasplanta se lo expone también en una zona donde es más vulnerable. Entonces se le explica a los pacientes trasplantados el cuidado que tienen que tener con sus riñones de no comprimirlo y mucho menos de sufrir un golpe en ese sector, ¿no es cierto? Entonces los riñones son un órgano doble que sirven para eliminar los desechos de muchas cosas del organismo, además de los propios del metabolismo, de las cosas que ingerimos, que las procesamos y que lo que no sirve para el organismo se desecha. Además de eso, sirve para eliminar una serie de exceso de agua, el exceso de sal, medicamentos, muchos medicamentos, antibióticos y todos se eliminan por el riñón, algunos también son tóxicos y hay que tomar en consideración eso. Después también tiene funciones, además de las funciones de eliminación, tienen de regulación. El metabolismo del agua y de toda la sal, los electrolitos, el riñón se encarga. El exceso de sal que haya, el riñón se encarga de eliminarlo, ¿no es cierto? Y cuando hay falta de líquido, el riñón se encarga de ahorrar también, ¿no? Y después, además de los líquidos, hay una serie de otros componentes del medio interno del organismo que el riñón está permanentemente trabajando. Todas las células del riñón, el riñón tiene unidades, tiene 1 millón de unidades funcionantes cada riñón, y entonces esos son los que se encargan de estar trabajando día y noche permanentemente para hacer una serie de trabajos, desde los cuantitativamente más importantes como es la sal, ¿no? De que después podemos hablar qué importancia tiene la sal en la dieta y qué beneficios tiene controlar eso, los líquidos, así como también una serie de funciones endocrino-metabólicas. El riñón tiene que ver con el metabolismo de los huesos, del calcio, del fósforo. El riñón tiene que ver también con la formación de glóbulos rojos. La eritropoyetina, el riñón es el órgano donde prácticamente, casi exclusivamente, se forma una hormona que se llama eritropoyetina, que es la encargada de autorizar a la médula de los huesos para que fabrique glóbulos rojos. Doctor, usted sabe que cuando puse ayer, ya compartimos desde ayer el anuncio de la entrevista, comenzaron a haber algunas preguntas y una de ellas que no me quiero olvidar de hacérselas porque además la hace un sobrino de cariño que tengo yo, Rodrigo Rojas Correa, Bolita le decimos afectuosamente, es ¿cómo se puede prevenir si hay carga genética? ¿Es hereditaria esta enfermedad, doctor? O sea, si un familiar tiene problemas de riñón, ¿eso lo heredan los hijos? ¿Cómo es? Bien. ¿Se puede prevenir eso que él dice, la carga genética? Un saludo para Rodrigo, amigo del Instituto del Riñón. Ha sido trasplantado por nosotros. Es su papá. ¿Del papá? Allá. Bueno, y decirle que hay enfermedades que son genéticas, enfermedades que son familiares, sabidamente familiares, como se llama el síndrome de Alport, o es una nefritis intersticial que tiene carácter familiar, donde se hereda y la mitad
de la progenie va a tener la enfermedad más tarde o más temprano. Y después la enfermedad poliquística son las más frecuentes que hay en el mundo y que acá tenemos también, que también tiene carácter genético. Y esta enfermedad también, la mitad de la progenie va a padecer de esta enfermedad. Y si es que tiene el carácter genético, porque esto es genético, es hereditario, ¿listo? Congénito es lo que se forma durante el embarazo y que no tiene carácter genético, pero el que tiene carácter genético es hereditario. Y en este sentido, el que tiene los genes para enfermar, él va a desarrollar la enfermedad con ese carácter familiar. Hay algunas enfermedades familiares de los riñones que compromete en la tercera, cuarta década de la vida. Hay unas enfermedades familiares acá que compromete un poco más tarde, pero todos los que tienen ese gen, ellos lo van a desarrollar. Lo único que se puede hacer aquí es que se cuiden de todas las otras cosas que pueden ir dañando, y a ese riñón que se va a enfermar con el tiempo, que se enferme, que no hayan otros factores adicionales en el daño de esos riñones. Por ejemplo, ¿qué otro factor? Hipertensión arterial, que coman mucha sal, que coman mucha proteína. Es decir, hay cosas que tornan obsoletos las unidades funcionantes del riñón y que son principalmente la sobrecarga, someterlas a trabajo. Y eso lo somete a una hiperfiltración, la hipertensión arterial, la presión alta, ¿no? Y las otras son las cargas de solutos a la cual nosotros las sometemos. Y los solutos que lo hacen trabajar más al riñón y que lo pueden tornar obsoletos las unidades funcionantes, son principalmente las proteínas. Es decir, que un exceso de proteína para una persona que está perdiendo la función renal, la va a perder más rápido. Y lo que se hace para prevenir ello es disminuir la carga de sal, disminuir todo lo que se pueda la presión arterial y disminuir todo lo que se pueda la ingesta de estos productos que se van a eliminar por el riñón. Doctor, es complicado ese panorama considerando cómo es la rutina hoy de la mayoría de la gente, de trabajo, de alimentación, cuáles son las ofertas que hay de comidas, ¿no?, en el cotidiano. Y aquí en este pueblo que tanto es el churrasco día por medio, ¿no?, que se consume bastante carne. Sí. Y no solo eso, fíjese que casi la mayor parte de los horneados típicos también son salados, ¿no? Sí. Tienen mucha sal. Realmente ¿fundamental es la dieta alimenticia, doctor? Fundamental. Es decir, alguien dijo y está por ahí y la escuchamos muchas veces, que dice, somos lo que comemos, ¿no es cierto? Y en gran medida es eso. Santa Cruz es una fábrica de diabéticos, es una fábrica de hipertensos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay exceso de peso y obesidad muy frecuentemente. El aporte, el exceso, la oferta de alimentos y de alimentos que llevan a eso es muy grande, muy grande. Esa es nuestra cultura alimenticia que se ha exacerbado desde que tenemos cosas que nos hacen vivir más sedentariamente, más cómodamente, entre comillas. Antes caminábamos más y antes éramos más pobres, teníamos menos oferta de comidas. Ahora hay un exceso de comida, y las comidas que tienen mucha grasa, comidas que tienen mucha proteína, comidas que tienen mucha sal. Es decir, en la ingesta de sal que tiene el cruceño, el boliviano en el occidente, hay mucho menos diabetes y mucho menos hipertensión, porque comen menos sal, porque comen menos hidratos de carbono y porque la costumbre es otra. Entonces, pero acá es donde más diabéticos hay en Bolivia, en el oriente, especialmente en Santa Cruz, y debe ser también, no está, nosotros hicimos una estadística, pero hace 20 años ya, donde también hay hipertensos, ahora debe haber más. El organismo no necesita más de la mitad de la sal que comemos todos los días, no precisa más, ¿no es cierto? Y después el exceso de calorías, es decir, debe ser casi el doble que la del Japón, por ejemplo. Un japonés, bueno, es también más menudito y debe comer
1.800, 2.000 calorías. Nosotros debemos estar de lejos arriba de las 3.000. Es mucho, ¿no? Entonces tenemos que disminuir la oferta, tenemos que comer más frutas, más verduras, comer menos sal. Y el estrés, el cigarro, ni qué decir, el cigarro es tremendamente dañino. El cigarro, es decir, el cigarro hay que eliminarlo, ¿no? Yo creo que, es decir, cada vez que yo pregunto en mi historia clínica, fuma, no fuma, bebe, no bebe, y el que me dice que no fuma, yo me quedo contento, ¿no? Porque el cigarro hace tanto daño, ¿no es cierto? Entonces el cigarro no debería ni probarlo los jóvenes, ¿no es cierto? Como me dijo el otro día un señor, ¿y por qué comenzó a fumar usted? Claro, pues en mi época, me dijo, uno no era hombre si no fumaba. Pucha miércoles, ¿no? ¿Qué tal? Y cómo llega a influenciar tanto a los jóvenes y a los niños, y cómo los compañeros presionan tanto de que si no, uno es un opa. Un opa. Es que el doctor no quiso decir la palabra, ¿verdad? Doctor, en su experiencia, en la atención que usted tiene en el consultorio ya de tantos años, ¿cuál es la población más afectada por enfermedades renales? En edad, y más hombres, más mujeres, hay muchos niños, hay pocos niños. Los niños son menos. Los niños se enferman sobre todo de algunas enfermedades congénitas, principalmente urológicas, ¿no? Después es rara la hipertensión, rarísima la diabetes, ¿no? Porque tiene que ser la diabetes tipo 1, juvenil. Y después, ¿qué es lo que más hay en el adulto? El adulto, más del 70% de los adultos tienen diabetes o hipertensión. ¿Listo? Ambas. A veces ambas, ¿no es cierto? Porque todos los pacientes, el 70% de los pacientes que han perdido mucho la función renal y que están próximos a la etapa final donde hay que sustituirla con la diálisis o el trasplante, nosotros tenemos que esos pacientes se tornan hipertensos también. Más del 70% de los pacientes que están en diálisis, por ejemplo, tienen también presión alta. Entonces la presión, el riñón es el órgano más importante en la regulación de la presión arterial. Es por eso que el nefrólogo tiene la ventaja, si sabe bien de fisiología, fisiopatología y también de patología. El nefrólogo es el especialista que tiene mejores condiciones para conocer mejor la hipertensión arterial. Ahora, ¿por qué es tan costoso el tratamiento y doloroso también? Porque yo escucho a las personas que hacen diálisis, cuentan unos dramas que solamente de escuchar ya la palabra diálisis uno se asusta, doctor. Así es. La diálisis es muy cara, es casi como, es menos, es decir, es más que el trasplante, ¿no? Entonces, ¿cómo evitarla? Es decir, la forma de evitarla y de que hayan menos pacientes en diálisis es tratar de prevenir estas cosas. Prevenir el sobrepeso, que no fume, que si se torna hipertenso, que se trate la presión y que la mantenga baja, que se controle bien. Si tiene diabetes también, que vea que el control de su diabetes sea adecuado y que esté permanentemente vigilando de que el descontrol de la diabetes o el aparecimiento de otras cosas como es la hipertensión y la pérdida de proteínas en el curso de una diabetes, significa que existe un daño renal ya. Entonces, en eso hay que extremar los cuidados y los controles, ¿no? ¿Cuándo se llega a la necesidad de un trasplante, o sea, ineludible así, trasplante de riñón? Cuando se tiene menos de 15, menos de 10% de la función de los riñones. Los riñones es un órgano, como dije, doble, es decir, que cualquiera que tiene sus 2 riñones normales le pueden sacar uno y no le va a pasar nada el resto de su vida. Automáticamente el riñón se adapta, el que queda y el que se le pone, y sube a 70, 90% de la función que tenían los 2, ¿no es cierto? Pero ese riñón también hay que cuidarlo un poco más. Es
Ese riñón no hay que sobrecargarlo ni de sal ni de soluto. Se les recomienda eso para que se mueran de viejo, yo digo, los donantes, pero que nunca se mueran con insuficiencia renal. Ahorita que está hablando de eso, justo me vino a la cabeza, me vino a la mente el tema de la donación. Por eso es que es muy factible encontrar donantes, porque la gente no necesita estar, generalmente uno dice, ¿no?, en estado vegetal para conseguir el trasplante de hígado, de corazón, que son otros órganos. En el caso del riñón, uno que esté en un buen estado puede donar un riñón y va a seguir viviendo bien. Tenemos el donante vivo, ¿no es cierto? Y el donante vivo, a él hay que hacerle algunos estudios de compatibilidad y hay que hacer estudios para él, ¿no es cierto? De que, es decir, cuando siempre un donante se lo estudia para estar absolutamente seguro de que donando un riñón, él va a quedar perfectamente bien, ¿no es cierto? Eso es una de las cosas que nosotros durante el estudio hacemos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos más de 250 donantes vivos operados y gracias a Dios la trasplantada más antigua tiene más de 25 años ya trasplantada y su donante era también hace 25 años que ha donado el riñón, tenía 20, debe tener más de 40, 45 y están perfectamente bien ambos, ¿no? Entonces ese es un ejemplo extraordinario. Tuvimos la suerte de tener una paciente y su donante, su hermano menor, que le dio hace 25 años, el 21 de noviembre de 1992. ¿Cómo se acuerda? Imagínese. Doctor. Claro, es día de la batalla del Pari, Fundación de la Nación Camba, no me voy a acordar. Está su corazoncito comprometido con esa fecha, doctor. Doctor, hay mucha gente en lista de espera esperando un trasplante en Santa Cruz. Mucha. Hablamos más o menos cuántos son muchos. Sabe que a mí me gustaría pues que haya un gobernador que se ocupe de la salud. A mí me gustaría que un gobernador que sea mi amigo, caramba, y que se ocupe y que transforme... ¿No es su amigo Rubén Costa? Sí, pero nunca hemos hablado de salud, por ejemplo. Es decir, si yo tuviera un Bacadí y yo fuera gobernador y tuviera un Bacadí, yo lo llamo y le decía, oye Bacadí, ¿qué hacemos, no? ¿Qué querés que hagamos, no es cierto? Pero no se puede pedir peras al olmo, no hemos tenido esa oportunidad nunca hablamos de medicina con él ni nada. Bueno, solo cuando fui comité cívico, algunos aspectos políticos muy superficiales, pero nunca más y nada más. Y está bien. Entonces, pero imagínense que Santa Cruz, con la calidad humana que tiene, Santa Cruz es una región muy sui generis. El destino de Santa Cruz es algo admirable. Santa Cruz es para grandes cosas. Se le está pidiendo poquito. Está regulando Santa Cruz. Si usted acelera un poquito Santa Cruz y su gente da para todo. Y su gente, digo, no solo los cruceños, todo el que viene aquí se contagia de algo que tiene Santa Cruz, que tal vez nosotros nacemos o nos contagiamos luego del nacimiento, que es un destino muy peculiar, que no lo tiene cualquier pueblo. Y eso es lo que a mí me entusiasma, es decir, tremendamente, es muchas cosas. Santa Cruz y su localización, su clima, su riqueza y su suelo y todo lo que usted quiera, da para que le pidamos cualquier cosa. A mí me gustaría que Santa Cruz es solamente las personas y la mezquindad de algunos o la falta de visión que hace, que lo frena, ¿no es cierto? Pero Santa Cruz usted coloca los mejores, es decir, como decía Platón, la democracia no es lo mejor, ¿no? Lo mejor es el gobierno de los mejores, que pudiera haber como con estas damas que iniciaron ese movimiento, las mujeres, todas ellas, ¿no es cierto? Con todas ellas las mujeres mucha garantía en el desarrollo de los pueblos y en el cuidado de los hijos y en el futuro de los pueblos. Entonces hay que respetar y tratar de fomentar eso, porque abre una esperanza. Ojalá, doctor, que se puede, que podamos trasplantar a todos los que necesiten. Ahorita si hablamos de una lista, ¿cuánta gente está así necesitando con urgencia?
Más de riñón. 250. Más de personas. 250 Sí, porque personas. deben haber unas 600 personas en diálisis y la mitad pueden trasplantarse. La otra mitad tiene una serie de problemas que por la edad, por el compromiso de otros órganos, por un compromiso vascular muy importante que sería muy difícil, muy Mucho engorroso riesgo. o imposible trasplantarlo, porque no se puede trasplantar. Cuando uno trasplanta no es para un año, no es para 2 años, es para mucho más tiempo de mejor calidad de vida. Doctor, ¿y en qué atora esta dificultad de que no se puedan hacer esos trasplantes que se necesitan con urgencia? ¿Porque no aparece un donante o porque habiendo un donante es muy costoso el procedimiento? ¿Sabe una cosa? Que yo en 1994 habíamos comenzado hace unos añitos de hacer trasplantes. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba y en Cuba el 96% de las personas era donante. Yo dije, ¿por qué tantos cubanos quieren dar Riñón, órganos cuando se mueran? Resulta que la campaña era grande y el que encabezaba esa campaña era Fidel Castro. ¿Cuándo lo ha escuchado usted al alcalde? ¿Cuándo lo ha escuchado al gobernador hablar de trasplante? O decir soy el primero, firmo un carnet. O propiciar una campaña de donación de órganos. La donación de órganos, sobre todo de cadáveres, es mejor. Porque a la semana ya nosotros estamos de cuenta de los gusanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no le voy a dejar el órgano que necesite cualquier niño, cualquier que puede servir dama, para que alguien tenga paciente, mejor vida? Que sea que tenga mejor vida, ¿no es cierto? Sí, vaya a destapar un cajón a la semana usted y va a ver con qué se encuentra, ¿no? Es decir, o es falta de información o mezquindad no donar, ¿no es cierto? Yo creo que sobre todo es falta de información, pero todos deberíamos ser donantes y las autoridades tienen que apoyar este tipo de cosas. Los trasplantes, para hacerlo se necesita, dice, equipos médicos que sean buenos, capaces para realizar bien el acto del trasplante, la cirugía y los cuidados. Después se necesita que haya un marco legal y que haya un marco ético, es decir, hacerlo todo bien, ¿no es cierto? Y después total transparencia. Una de las cosas que usted ha visto que desde que comenzamos a hacer trasplantes, todas las personas que se han apegado y todo, se ha tratado de que hacer todo con total transparencia, que miren, que vayan, es decir, al instituto ahí del riñón, van de todo, de La Paz, todo, entrenamientos, y el que quiera hacer estudios puede sentarse a trabajar con las historias y ver y sacar números y todo. De lo que sea bueno para adquirir conocimientos y ver qué casuísticas se tienen resultados de trasplante, ¿no? Y una vez usted tiene el equipo, un marco ético y un marco legal, y lo hace todo con las mejores intenciones, bueno, apóyelo y que lo hagan, y después hacerlo accesible. Nosotros hemos tratado de trasplantar en la medida de lo posible. Habrán algunos que se quejan porque les resultó muy caro para las posibilidades económicas que tenían, pero ahora, por ejemplo, inclusive para el Ministerio de Salud hay un programa de salud renal, ¿no es cierto? Y está en La Paz, y debería haber otro en Santa Cruz, ¿no? Para trasplantar, pero hemos trasplantado casi 50 trasplantes, ¿no es cierto? Para personas que no tienen ningún seguro. Es un trasplante barato, ¿no es cierto?, que tiene un precio aproximado al de Cuba o menos, no sé, ¿no? Porque los cubanos tienen un precio menos de costo de los trasplantes de $11,000, que debe ser el más bajo de Latinoamérica, porque tal vez lo que ganan los cubanos debe ser muy poco también. Un médico, no sé si gana $20. Menos de $30, ¿no es cierto? Entonces, los costos pueden salir un poco más bajos y las carencias que hay allá también, ¿no? Pero aquí nosotros trasplantamos por un poquito más que eso, tal vez. No debe haber otro lugar, y además que cuando el paciente no tiene, nosotros también, el equipo y una serie de personas que ayudan en el instituto, se trata de cubrir las necesidades, ¿no? Y a algunos pues les saldrá caro, no. Usted sabe que cuando cobra hay algunos que se avivan y teniendo posibilidades no pagan, y otros que
que se matan y que dan todo lo que se les cobra, ¿no es cierto? Y se quedan tal vez en situaciones que para uno le duelen, ¿no es cierto? Porque no es la intención eso, ¿no? Yo lo que he tratado siempre es eso, ¿no? Que después de que un problema de salud que tiene cualquiera de mis pacientes no se quede pues en la calle, ¿no es cierto? Esa es la intención. Doctor, hemos llegado al final de la jornada, cerca del mediodía ya. El jueves es el Día Mundial del Riñón, también se va a recordar acá. Es un buen día para tomar conciencia de la necesidad de prevenir la enfermedad, y en eso quería que nos diga así, lo más cortingo que se pueda, qué hay que hacer para saber si uno tiene problemas de riñón, para saberlo de manera oportuna, con anticipación. Bien, yo creo que todas las personas, mejor si antes de los 20 años, se han medido la presión. Después, un examen de orina. Un examen de orina es sencillo, la primera orina de la mañana y del chorro del medio, no bien al comiencito ni al final de la micción, se recolectan unos 30 mililitros, 20 mililitros, con 10 mililitros ya es suficiente para hacer un examen de orina, y teniendo un examen de orina normal, son raras las enfermedades que con un examen de orina normal afectan los riñones gravemente, ¿no es cierto? Pero después el que dice de la función renal en la sangre es la creatinina, ¿no es cierto? Teniendo la creatinina normal, se puede decir que la función de esa persona es normal. Siempre es bueno orina y creatinina. Tener ese cuidado de hacerse un estudio, de saber después de manera de los 20 años es mejor. Y si hay familiares diabéticos, junto con eso hacerse también el control del azúcar, ¿no? De la glucemia en la sangre, ¿no? Eso es importante. Y ahora hay otro que nos dice de muchos días o semanas atrás cuánto ha sido el promedio. Si alguien se está aplicando insulina y está haciendo dieta, es decir que el endocrinólogo, el diabetólogo ahora puede detectarlo si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien con la hemoglobina glucosilada, se llama. La hemoglobina glucosilada nos dice el promedio de su azúcar que ha tenido el paciente en las últimas semanas. Eso es importante. Es importante también tomar conciencia de la necesidad de averiguar cómo puede ser uno un donante de órgano y estar disponible. Informaciones en el Instituto del Riñón. Yo creo que es importante que siempre que tenemos algún familiar en muerte cerebral, accedamos a la donación. Done, no se va a arrepentir nunca. De lo que se puede arrepentir es de no haber donado, de no haber dado la oportunidad a alguien que no conoce y que no se sabe quién se va a beneficiar y va a tener una nueva vida, porque el trasplante es la mejor alternativa de tratamiento para un paciente que no tiene riñones, para un paciente que no le funcionan los riñones. Entonces es eso, el Día Mundial del Riñón es para eso, para hablar de estas cosas y decir que la gente done, ¿no es cierto? El donante vivo es un sacrificio más grande y se puede evitar esto si hay muchas donaciones de cadáver, de personas que están con muerte cerebral. Esos pacientes que tienen algún familiar que por alguna razón el cerebro se ha dañado a tal punto que ya no tiene retorno. Es decir, la muerte cerebral la diagnostica un neurólogo o neurocirujano y donde hace los exámenes, las pruebas suficientes y se puede saber con certeza que la persona está muerta y que nunca más va a vivir. Y es en ese momento que hay que hacer, en esas horas que hay que aprovechar para hacer todas las pruebas y ver a quién le va mejor los riñones de esa persona que ha fallecido. Después, el Día Mundial de los Riñones es que la enfermedad de los riñones ha tomado el carácter de epidémico en el mundo. Entonces, en este día, así, y yo agradezco la invitación y la felicito a Maggie por interesarse por estos temas de salud, porque es donde todos los nefrólogos
todas las instituciones que tienen que ver con las enfermedades renales de pacientes, médicos, instituciones que tienen que promover y difundir algunos de estos aspectos que hemos hablado aquí para que la gente esté más informada, para que el paciente esté más informado y para que cada vez se enfermen menos, para que cada vez se cuiden mejor los que están enfermos y ver todas las alternativas de tratamiento y que mejore todo esto en el mundo entero. Es una preocupación grande porque esto está increciendo, es decir, cada vez hay más enfermos renales, cada vez hay más diabéticos, cada vez habrá más diabéticos y estos son una fuente de pacientes con insuficiencia renal y por consiguiente que van a necesitar de órganos para trasplantarse como mejor alternativa de vida y como mejor sobrevida con la enfermedad renal en su vida, ¿no? Entonces estas cosas la felicito, le agradezco la oportunidad porque espero le haga bien a Santa Cruz, espero que le haga bien a todos los radioescuchas a donde llegue la emisora y nos hará bien a todos, ¿no? Porque cuanto más informada esté la población, los médicos trabajamos mejor también. Muchísimas gracias, doctor Erland Bacadíes. Nosotros somos los agradecidos por tenerlo a usted, por compartir con nuestra audiencia esta información que creo que es central. Nosotros vamos a ampliar la información en estos días en nuestro portal y en nuestras redes sociales hasta que llegue este 8 de marzo para rematar con más detalles sobre dónde acudir, qué tipo de información buscar, dónde pueden conseguir consejos o datos de personas interesadas que quieran ser donantes de órganos. Nos despedimos, Davico, Wendy, Alejandro, con Frede y Maximiliano de esas canciones viejísimas cantando Cuéntame.